Buenas noches, profesor. Soy Leia Charte Pacheco. Yo les voy a exponer sobre la prueba del stick del cilindro de brazo de la excavadora. Primero, el fabricante nos da una tabla de presiones en la cual para el brazo indica que la presión debe indicar 5.511 psi con el brazo retraído y 5.366 con el brazo extendido. El fabricante también nos muestra el punto de prueba, que para nuestro caso va a ser el punto de prueba número 2. También nos muestra las válvulas de alivio principal, la cual además del brazo nos muestra las válvulas de alivio de línea del brazo y de la pluma. Pero en este caso yo me estoy enfocando más en lo que es el brazo. También nos da dos vistas, vista frontal y vista inferior. Para realizar la prueba se debe de primero colocar la máquina en una posición nivelada, liberar la presión del sistema hidráulico también y realizar la conexión con el manómetro. Además de ello se debe de configurar el sistema de la excavadora, colocar el interruptor AS en off, calentar el aceite hidráulico que es a 55 más menos 5 grados centígrados y acceder al modo servicio en el monitor. Para la siguiente prueba, que ya sería con el brazo en posición retraído, se debe de mantener en esa posición y verificar los manómetros, en la cual debe de indicar una presión de 5.511 psi. En caso de que no esté dentro del rango especificado, el fabricante indica que se debe de aflojar la contratuerca de la válvula de alivio número 12. Girar el tornillo de ajuste 15 en sentido horario para aumentar la presión y en sentido antihorario para disminuir la presión según se requiera, ¿sí? Según esta presión esté fuera de rango. Para la siguiente prueba, que es ya con el brazo extendido, pues de igual manera se debe de verificar o mantener en esta posición y verificar los manómetros, la cual debe de indicar 5.366 psi. Igualmente, si no está dentro del rango, se debe de aflojar la contratuerca y ajustar o en sentido horario o antihorario según se requiera. Así hasta llegar a la presión indicada, según el fabricante. Muchas gracias. Yo le voy a explicar nuevamente sobre lo que es el travel de la excavadora en la que estamos averiguando las pruebas en el sistema de implementos. Bien, la prueba para el travel consiste en el motor de desplazamiento, que ahí, como hemos encontrado en el SIS, el fabricante nos muestra primeramente nos muestra dos ilustraciones en el procedimiento, la cual está la rueda dentada, que es el punto G, que es el bloque de oruga, y el punto 1, que es la rueda dentada, para así el que está haciendo la prueba se pueda guiar y tomar las medidas recomendadas por el fabricante, la cual ya lo voy a mencionar. También nos muestra la ilustración 2, la cual les indica la disposición de la herramienta en la que vamos a trabajar, con la cual se va a realizar la prueba. Ahí me muestra la herramienta, también indica los puntos, ¿no? El punto 2, la cual es la manguera de drenaje de la caja, el punto 3, que es el conector, y el punto 4, que es el motor de desplazamiento. Para la prueba, primeramente se coloca la máquina en una superficie nivelada. También liberar la presión del aceite hidráulico e instalamos la tapa de vacío en el tanque hidráulico. Procedemos también a conectar o realizar la conexión con aire comprimido y aproximadamente de 40 a 60 psi para generar así vacío en el sistema. Procedemos a instalar el medidor de flujo. Como pues se desconecta la manguera de drenaje de la caja
la cual está señalada en el punto 2 del conector del motor de desplazamiento. E instalamos el conjunto del medidor de flujo, la cual nos indica que es la herramienta D. Lo colocamos entre el conector y la manguera, asegurándonos de que el caudalímetro está orientado correctamente, ya que el aceite debe de fluir del motor hacia la manguera de drenaje. Y pasamos a retirar la tapa de vacío, ¿no? Para realizar la prueba, para comenzar a realizar la prueba, primero arrancamos el motor. De ahí configuramos el sistema de la excavadora, colocando el selector de velocidad del motor en 10, el interruptor AS en OFF. Calentamos el aceite hidráulico a 55 más menos 5 grados centígrados y movemos la palanca de desplazamiento izquierda completamente hacia adelante. Ahí observamos lo que es el caudal del aceite del medidor de flujo. Bien, para la prueba, según las especificaciones, el caudal máximo aceptable es de 38 litros por minuto. Si esto supera este valor, el motor pues puede presentar fugas externas y excesivas, y la cual esto puede requerir una inspección o una reparación inmediata. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Adriana Medina y voy a hablar sobre la prueba y ajuste que se le realiza a la válvula de alivio principal en la excavadora 336D. Como podemos observar, aquí es la especificación de cuánto debería ser la presión. Es de 5076 más 73 menos 145 psi. Bueno, ubicamos esta parte, este compartimento donde están las bombas, y nos ubicamos para hacer la prueba de la válvula de alivio. Nos ubicamos en la toma 1, donde conectamos un manómetro de rango de 8700 psi y empezamos arrancando el motor. mm, Ajustamos el vial que modifica la velocidad del motor al 10 y empezamos a calentar el aceite hidráulico a un rango de 55 más o menos 5 grados Celsius. Para esta prueba, lo que debemos hacer es levantar la pluma hasta que la varilla del cilindro y la pluma se encuentren en su máxima carrera. En este momento, el manómetro nos debería indicar esta presión de 5076 más 73 menos 145 psi. Si nos indica, bueno, se indicaría que todo está bien, ¿verdad? Su presión está dentro del rango. Pero en caso de que no, procedemos a realizar el ajuste. ¿Cómo se realiza el ajuste? Tenemos que aflojar la contratuerca, que sería el número 5, para poder ajustar la válvula de alivio. Y bueno, y ajustamos el tornillo de ajuste, que es la 6, que digo la 4, que es el tornillo de ajuste, hasta que la lectura del manómetro en esta toma de 1 sea de 5076 psi. Bueno, en el caso de que no se encuentre dentro de esta especificación, giramos el tornillo de ajuste. Giramos este tornillo en sentido horario para aumentar la presión. En caso esté muy bajo el rango, la medida que nos sale, debemos ajustar en forma horario para aumentar la presión. Y en caso sea menos, o sea, la presión esté dentro, o sea, menos, girar el tornillo de ajuste en sentido antihorario. Esto va a hacer que disminuya. Y en ese proceso debemos hacer que llegue a la especificación indicada. Una vez que se logre esta presión, eh, apretamos la tuerca a un torque de 70 más o menos 10 newtons. Y así
se realiza el ajuste de esta válvula de alivio principal. Aquí podemos observar también la prueba y ajuste en la válvula de alivio de la presión piloto. Como nos indica, la especificación es de 595 más menos 29 psi. Aquí nos dice dónde está ubicada, que se encuentra en la base de montaje del filtro de aceite del piloto. Esta válvula se encarga de limitar la presión en el sistema piloto y es regulable, ¿no? Para esta prueba colocamos la máquina sobre una superficie nivelada y liberamos la presión del sistema hidráulico, como apagando el motor y moviendo los implementos para liberar una presión residual que se encuentre dentro. Conectamos un manómetro de rango de 5000 psi a la toma de presión 3, como nos indica la toma de presión 3, y empezamos con la prueba. Arrancamos el motor, movemos el vial a posición 10, en la posición 10 de la velocidad, y empezamos a mover los implementos para aumentar la temperatura del aceite hidráulico a un rango de 55 más o menos 5 grados Celsius. En este momento verificamos, bueno, y aquí debería indicarnos cuánto, o sea, el manómetro debería indicarnos esta presión. En caso de que no se encuentre dentro de ese rango, procedemos con el procedimiento de ajuste. ¿Cómo? Aflojamos la contratuerca, que es el número 1, como nos indica aquí en esta imagen, y giramos el tornillo de ajuste hasta que la lectura de presión del manómetro esté dentro de la especificación. Giramos el tornillo de ajuste en sentido horario para aumentar la presión. En caso se encuentre muy bajo este rango que nos arroja el manómetro, debemos girar el tornillo en sentido horario para aumentar la presión y en sentido antihorario para disminuirla. Una vez que esté dentro del rango especificado, apretamos la contratuerca a un torque de 49 más o menos 5 Newton metro. Y probamos de nuevo la presión, realizando esta prueba nuevamente. Y con eso verificamos que la presión esté dentro del rango especificado, que es de 525 más o menos 29 psi. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este caso, yo le voy a explicar las pruebas o parte de las pruebas que se le hace al swing de la excavadora 336. En este caso, tenemos la válvula de alivio oscilante. Esta forma parte del sistema hidráulico del motor de giro y tiene la función de limitar la presión en los circuitos del giro izquierdo y derecho, así evitando sobrepresión que pueda dañar el sistema. Durante la operación, el operador mueve el joystick para girar. El aceite de presión impulsa el motor o giro, y si la presión excede el valor establecido, la válvula de alivio se abre, permitiendo que parte del aceite retorne a tanque. Ahora, cuando el operador cambia el joystick a neutro, las válvulas se cierran nuevamente para mantener la presión adecuada de reposo. Su ajuste correcto es esencial para que el movimiento de giro sea suave, sin golpes ni pérdida de potencia. Estas válvulas se calibran mediante un tornillo de ajuste y una contratuerca, regulando la presión aproximadamente a 4550 psi. Su función principal es proteger el motor de giro y el sistema hidráulico, controlando el flujo del aceite en momentos de sobrepresión y garantizando una función eficiente y segura de giro de la máquina. Como segunda prueba tenemos a la válvula de alivio o de cruce de amortiguación, conocida como válvula antirreacción. Controla el flujo del aceite en el motor de giro para detener suavemente la estructura superior de la máquina. Durante el giro, el aceite a presión enviado por la bomba entra al motor y produce el movimiento. Al dejar la palanca en neutro, el flujo se bloquea, pero la inercia del peso de la estructura hace que el motor siga girando, generando un aumento de presión en la línea de retorno. En ese instante, las válvulas antirreacción se abren parcialmente y permiten que parte del aceite pase de un conducto a otro, equilibrando la presión entre ambos lados del motor. Este cruce controlado de aceite actúa como un amortiguador hidráulico, disipando la energía de movimiento y reduciendo los golpes de presión. Una vez que el flujo se estabiliza, las válvulas se cierran suavemente y el motor se detiene de forma gradual, logrando un giro preciso, estable y sin impactos bruscos en el sistema hidráulico.
Buenas tardes, profesor. El día de hoy les voy a explicar sobre las pruebas que se realizan en el bucket de la excavadora. En este caso hay dos formas de realizar esta prueba. Una es con el cucharón vacío y el otro es con el cucharón en carga. Para la prueba con el cucharón vacío, esta prueba es para verificar el estado y el rendimiento de los cilindros hidráulicos. Sirve para detectar si hay fugas internas o pérdidas de presión dentro, ya sean de los cilindros o también de las válvulas de alivio. El procedimiento es colocar la máquina sobre un terreno nivelado, dejar el cucharón completamente vacío, retraído, cilindro del brazo totalmente retraído, también tener lista una cinta métrica y cronómetro para medir la longitud. Uno es extender completamente el cilindro del cucharón, retraer completamente el cilindro del brazo. Luego procedemos a extender la varilla del brazo unos 70 milímetros desde su posición retraída. Luego levantamos la pluma hasta que el pasador del brazo del cucharón quede de la misma altura que el pasador de la base de la pluma. Con el motor encendido, medir la longitud entre los pasadores de cada cilindro. Y cuando es el motor apagado, apagamos el motor, dejar la máquina quieta durante 5 minutos, volver a medir la longitud entre los pasadores de los cilindros. Para hacer la evaluación, o sea, si detectamos un cambio de medida, esto indica que existe un corrimiento interno, es decir, que existe fugas en los sellos o en las válvulas. Ahora pasamos lo que es con el cucharón con carga. Esta prueba también es para verificar cuando el cucharón tiene peso. Igual es comprobar si los cilindros mantienen la presión correctamente cuando soportan lo que es la carga. El procedimiento es colocar la máquina sobre el terreno plano y firme, cargar el cucharón con el peso indicado. En este caso, para la máquina 33D, la carga debe ser de 2.520 kilos. Aquí pasamos a posicionar los implementos. Levantamos la pluma hasta que el pasador superior del brazo quede a la misma altura que el pasador de la base de la pluma. Extender completamente el cilindro del cucharón, retraer completamente el cilindro del brazo, luego extender la varilla del brazo unos 70 milímetros desde su posición retraída. Con el motor encendido, medir la distancia entre los pasadores de cada cilindro. Con el motor apagado, apagamos el motor, dejamos la máquina quieta en este caso durante 3 minutos con la carga puesta. Y volvemos a medir las longitudes de los cilindros. En este caso, si detectamos si las medidas cambian, significa que hubo un corrimiento interno, es decir, fugas o pérdidas de presión en el sistema. Podemos decir que ambas pruebas sirven para revisar el estado de los cilindros, pero la diferencia es que una se hace con el cucharón vacío y la otra es con carga. Cuando en la prueba del cucharón vacío, esa se usa para detectar fugas internas o pérdidas de presión sin esfuerzo, mientras que la del cucharón cargado se hace para comprobar si los cilindros mantienen la presión cuando están trabajando con peso. Gracias.